Gracias, doctor Apoitevín. A continuación, el doctor Daniel Motola nos dictará la ponencia El papel de la imagen molecular PET en la oncología médica. Agradezco mucho a la Academia Nacional de Medicina, a su presidente, el doctor Jalabe, y a toda la mesa directiva el habernos permitido dar este simposio, y también, sin duda, al doctor Ávila Rodríguez por haberme invitado. Y bueno, ¿para qué sirve el PET-CT en oncología médica y en oncología en general? Quiero mostrar estas partes en donde se utiliza el PET-CT. Hay algunos estudios, obviamente hoy no lo tenemos aprobado, sería muy difícil, pero hay algunos estudios en detección temprana de cáncer que les quiero mostrar. Sin duda, la determinación del estadio en cáncer es importantísimo el PET-CT para ayudarnos a nosotros como equipo multidisciplinario en poder decidir un mejor tratamiento para nuestros pacientes, principalmente cuando queremos hacer un tratamiento radical, alguna cirugía, un tratamiento agresivo a nuestros pacientes, buscando la curación de los mismos. Sin duda la vigilancia es una parte importantísima donde el PET nos ayuda, y también algunos nuevos tratamientos que hoy en día se pueden utilizar con este tipo de métodos diagnósticos, ¿no? Estos son los estudios que se han hecho en pacientes asiáticos, donde se ha visto que la detección de PET-CT, cuando se utiliza como un método de detección temprana, detecta alrededor del 1% de los pacientes que se meten en un aparato de PET-CT la presencia de algún tipo de cáncer, ¿no? Quiero que se fijen en esto, que es de 155,000 pacientes, que es un esfuerzo muy, muy importante, donde la tasa de detección de cáncer fue de alrededor del 1%. Realmente no sabemos si esto impactó en la mortalidad o no de esos pacientes, y es por eso que no se utiliza como un método de detección temprana hoy en día. Este es un estudio donde se dividieron a las personas en dos grupos. El grupo 1 eran personas que no tenían ningún síntoma, simplemente pasaron un PET para ver si tenían algún tipo de tumor, y el grupo 2 son algunos pacientes que tenían algunos síntomas sospechosos de tumor, y bueno, se dieron cuenta que las tasas de detección de cáncer pues eran aceptables, obviamente principalmente en aquellos pacientes que tenían síntomas. Sin duda, en este estudio principal se vio que los pacientes que tenían síntomas y se les detectaba un cáncer, obviamente tenían una supervivencia mucho menor que aquellos pacientes que no tenían síntoma, y algo que demostró, que sabemos hoy en día, es que aquellos pacientes que se detectaban en una etapa temprana de la enfermedad, pues iban a tener una supervivencia mayor que aquellos pacientes que se detectaban en etapas más tardías. En Estados Unidos se están yendo un poquito más allá y están haciendo un procedimiento, principalmente en el Hospital Johns Hopkins, donde lo que hacen es primero tomar una biopsia líquida de sangre, se buscan células tumorales circulantes, tienen su punto de corte de nivel de células tumorales circulantes, y cuando existen este punto de corte, entonces les hacen un PET-CT. ¿Y qué es lo que han encontrado en estos pacientes? Es que se detectan un buen número de tumores. Desafortunadamente, pues no sabemos si estos va a impactar de manera importante en la mortalidad en la población general, pero es interesante ver cómo existen estos estudios donde se intenta ver si la detección temprana con PET-CT, en conjunto o no con una biopsia líquida y la determinación de células tumorales circulantes, nos pudieran ayudar en un futuro para detectar tumores en etapas más tempranas. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? Obviamente para la detección del estadio de los pacientes en la gran mayoría de los tumores. Podría hablar principalmente cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer cervicuterino. O sea, hoy en día lo utilizamos prácticamente para todos los tumores, como pueden ver aquí, en cuestión de detección de diagnóstico, de detección de estadio y de vigilancia de los diferentes tumores. Por ejemplo, aquí les muestro un caso de un paciente de 70 años de edad cuyo diagnóstico de cáncer de próstata nos permitía hacer un tratamiento radical, pero teníamos que estar seguros que el tumor estuviera confinado en la próstata antes de tomar una decisión de dar una radioterapia agresiva junto con un tratamiento antiandrógeno, y aquí hicimos el PET-CT y pudimos ver estos focos que únicamente afectaban en la próstata, y gracias a eso es que se pudo dar un tratamiento radical con intento curativo. Este es un caso pues un poquito más complejo, es un caso de una paciente de 50 años de edad
que tiene un cáncer de colon, que como pueden ver en la imagen de la izquierda, tiene múltiples metástasis hepáticas. Cuando nosotros vemos un paciente así, prácticamente es un paciente que se va a un tratamiento paliativo, pero si ustedes notan en el PET del otro lado, podemos ver cómo después de unos ciclos de tratamiento con quimioterapia, la evolución de la paciente fue muy satisfactoria, con una disminución importante de la cantidad de metástasis hepáticas e inclusive algunas se calcificaron, lo cual hizo que se entrara a una comité de manejo multidisciplinario de los pacientes. Se platicó con un cirujano, el cirujano especialista en hígado pensó que era buena idea hacer una cirugía en 2 fases, entonces quitó un lóbulo, hizo una embolización, hipertrofió el otro lóbulo, después pudo quitar parte del otro lóbulo y prácticamente se quedó la paciente sin datos de metástasis. Aquí podemos ver cómo quedó en el último PET-CT, donde el único sitio ávido de FDG fue esta parte que nosotros pensamos que es una zona inflamatoria, porque si nosotros lo comparamos con la tomografía previa que no se hizo con PET, veíamos que esta zona cicatricial era más gruesa que lo que tenemos hoy en día. Entonces es una paciente que obviamente hablar de curación en cáncer es muy difícil, pero que seguramente este procedimiento impactará de manera muy importante en su calidad de vida, impactará de manera muy importante en su tiempo de supervivencia. Ahora, obviamente, los nuevos métodos en imagen, por ejemplo, en cáncer de próstata, donde anteriormente utilizábamos gamagramas óseas y hoy en día tenemos PET con PSMA, no nada más nos ha ayudado a detectar lesiones que no se veían en los estudios anteriores, sino también nos han apoyado y ayudado a poder tomar decisiones de tratamiento. Por ejemplo, aquí les muestro un paciente de 90 años de edad con un cáncer de próstata avanzado, resistente a castración, donde podemos ver que tenía múltiples metástasis óseas que eran ávidas con PSMA. Este paciente se le dio un nuevo tratamiento de medicina nuclear con lutecio PSMA y como pueden ver, la respuesta de la enfermedad fue bastante buena, ¿no? Obviamente esto impacta de manera muy importante en la calidad de vida del paciente. Aquí vemos otras imágenes, cómo era un paciente que tenía inclusive lesiones a nivel de hígado y cómo esas lesiones también fueron respondiendo. También en esta gráfica les quiero mostrar cómo tenía algunas lesiones también pulmonares. Y al momento en que le damos un tratamiento con medicina nuclear con lutecio PSMA, tiene una evolución bastante satisfactoria. Esto pues obviamente no es algo que se hace fuera de evidencia. Hace poquito se publicó en el New England Journal of Medicine cómo estos pacientes que tienen cáncer de próstata resistente a castración y que bueno, a lo mejor tenemos muchas opciones de tratamiento, pero que pueden beneficiarse de un tratamiento de medicina nuclear como lutecio PSMA, tienen un impacto importante en su supervivencia, ¿no? Tanto en la supervivencia libre de progresión de manera significativa como en la supervivencia global de manera significativa. Estos nuevos tratamientos que les ofrecemos a nuestros pacientes, obviamente hemos tenido los oncólogos médicos, aunque nosotros no lo aplicamos, hemos tenido que aprender cómo darle seguimiento a los pacientes y hemos tenido que aprender también cómo manejar los efectos adversos, ¿no? Entonces hay que cuidar en estos pacientes fatiga, hay que cuidar alteraciones hematológicas. Otros tumores en los cuales se ha impactado de manera importante con estos nuevos tratamientos, sin duda, son los carcinomas neuroendocrinos, donde, bueno, hace muchos años hacíamos PET con galio 68 DOTATOC o DOTANOC y hoy en día lo que más se utiliza es el flúor 18 octreotide, donde sabemos que los pacientes que tienen avidez a estos fármacos diagnósticos también van a responder bien a tratamientos de medicina nuclear como el lutecio dotatate, donde también el New England Journal of Medicine hace algunos años demostró un beneficio en aquellos pacientes que ya no se trataban adecuadamente con sandostatina, por ejemplo, y que tenían progresión a este tipo de medicamentos que habitualmente controla bien este tipo de enfermedades, se les pone lutecio con dotatate y tienen una evolución bastante satisfactoria. También hemos tenido los oncólogos médicos que aprender cómo vigilar y cómo tratar los efectos adversos a estos nuevos tratamientos. Sin duda, la vigilancia de los pacientes oncológicos con PET-CT es muy importante.
Aquí vemos cómo PET-CT ha demostrado en algunos estudios que puede detectar algunos tumores sincrónicos y metacrónicos, que no es bajito, fíjense, en cáncer pulmonar, como hasta el 5.8% de los pacientes pueden tener un segundo primario, en linfomas hasta el 10% de los pacientes pueden tener segundos primarios, en cáncer de mama hasta el 15% de los pacientes, o sea, no es una tasa de detección bajita y por eso la importancia de este tipo de nuevos estudios. Aquí les muestro un estudio que hicimos nosotros, un paciente con PET-CT con PSMA, donde en el estudio nos mostró la presencia de esta lesión en riñón altamente sugestiva de lesión maligna. Se hizo un tratamiento robótico, una resección robótica de esa lesión y fue un carcinoma de células renales pequeñito y pues prácticamente el paciente está curado. ¿Qué hemos aprendido también? Que, por ejemplo, hay algunos marcadores por PET que no nada más pintan o no nada más son ávidos en aquellas enfermedades en donde se han demostrado mayor beneficio, como por ejemplo aquí PSMA, que se ve que pudiera ser ávido en algunas otras enfermedades, tanto benignas como malignas, y para esto les quiero mostrar este caso, que también lo vimos nosotros, es un caso con un carcinoma nasofaringio metastásico que ya estaba en una tercera línea de tratamiento, platicando con la gente de medicina nuclear del Hospital Médica Sur, dijimos, bueno, pues vamos a hacerle un PET con PSMA y ver si es ávida las lesiones, y si sí, pues se le da un tratamiento dirigido con lutecio, ¿no? Afortunadamente las lesiones sí fueron ávidas con PSMA, al momento en que se le pone el tratamiento, esas lesiones mostraron mucha más avidez, lo cual nos podría pronosticar una buena respuesta del tratamiento. Aquí podemos ver cómo eran muy ávidas cuando se les puso el tratamiento y sin duda el paciente hoy en día ha disminuido en los síntomas de dolor secundarios a esta enfermedad, cosa que ya lo estaban afectando de manera muy importante a su día a día. Otra utilización del PET en oncología médica es aquellos pacientes que están en vigilancia y que empiezan a elevar un marcador, por ejemplo, CA125 en cáncer de ovario, antígeno carcinoembrionario en cáncer de colon y que no vemos nada en la tomografía, sin embargo el PET nos puede demostrar estas lesiones pequeñitas que se nos pueden perder en una tomografía y sin duda en primarios desconocidos, que no sabemos de dónde viene el tumor. Por ejemplo, aquí teníamos ganglios con un carcinoma epidermoide con ganglios en cuello y el PET nos demostró esa lesión pequeñita en la lengua, que bueno, fue el sitio primario de la enfermedad. Ahora, el PET también tiene sus problemas. Aquí les muestro un estudio que publicamos nosotros de una serie de casos donde el PET-CT nos engañó, ¿no? Es una serie de casos de pacientes que en teoría están curados de la enfermedad, de un cáncer maligno, se les hace un PET de vigilancia y se ven estas lesiones hipermetabólicas y al momento en que se les toma una biopsia nos damos cuenta que no es cáncer, ¿no? Sino que son lesiones benignas, algunas infecciones granulomatosas. Por ejemplo, este es un paciente con cáncer de colon, que en su seguimiento se le ve esa lesión hipermetabólica, se toma una biopsia y fue una tuberculosis. Esta es una paciente con cáncer de ovario, donde en el pulmón se veía esa lesión hipermetabólica, que muchos lo darían como una lesión maligna y le iniciarían un tratamiento. Siempre hay que tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico y darles el tratamiento pertinente. Esa paciente tuvo también tuberculosis. Quiero agradecer que me echaron mucho la mano en esta plática, principalmente al doctor Juan Pablo Chávez Torres y a la doctora Eva Andrea Izquierdo Echavarri, que es el turno matutino del PET-CT de Médica Sur, al doctor José Alfonso Rumoroso García y a la doctora Lucero Abundis López, que es el turno vespertino del PET-CT de Médica Sur, y al doctor Rodrigo Hernández Ramírez, que es el jefe de Medicina Nuclear de Médica Sur, que gracias a ellos yo he aprendido mucho acerca de todos estos nuevos tratamientos. Siempre platicamos y aprendemos los unos de los otros de cómo podemos tratar mejor a nuestros pacientes y con eso poder impactar de manera importante en la calidad de vida y en la supervivencia que tienen los pacientes oncológicos. Agradezco mucho la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Motola.